Buenas tardes, muchas gracias por haber venido todas, todos y todes. Yo muy honrada de que me hayan invitado a moderar y sobre todo estar con nuestras compañeras. Hoy día, como decía recién, este trabajo se enmarca dentro de lo que han venido sosteniendo el parque y los colectivos de memoria y derechos humanos. Y entonces, al pensar el nunca más, que como todos sabemos después de la revuelta de octubre se puso en primer plano y ahora en el proceso constituyente, era muy importante que las diferentes organizaciones pudieran reflexionar y compartir. Además de los que estamos aquí presentes, esto va a quedar grabado y entonces después el resto de las personas que hoy día no pudieron venir, sabemos que está todo el mundo preparando el 18, entonces teníamos menos público, pero no importa porque esto se va a difundir después a través de la web. Y entonces el contexto es pensar que la memoria y los derechos humanos son algo siempre vigente, porque como nosotros sabemos, una sociedad como la nuestra que vivió el terrorismo de Estado no es un pasado que queda cerrado, pero además hemos visto cómo en el presente otra vez se han vuelto a vulnerar los derechos humanos y eso entonces es muy importante para todas las personas que compartimos el ideario de los derechos humanos y el hacer memoria, esto de que no se trata de dar vuelta a la página, sino que de pensar las memorias desde el presente. Entonces, por eso la invitación hoy día tiene que ver con que cuando se pensó el nunca más en esta mesa que está trabajando los colectivos de derechos humanos y el parque, lo pensaron como en las tres ideas clásicas de verdad, justicia y reparación. Entonces, el próximo conversatorio es sobre reparación. El anterior que hubo fue verdad y la invitación fue a pensar la contrapartida de la verdad. Hoy día era el negacionismo, es decir, la falta de verdad. Al revés, lo que ocurre es el negacionismo. Entonces, la invitación que hoy día tuvimos para este foro era a falta de justicia, de la llamada justicia transicional. La contraparte es que tuvimos prisión política y seguimos teniendo prisión política y la historia de la República de Chile ha tenido muchos momentos prisioneros políticos y prisioneras políticas. Entonces, por eso la invitación fue a 3 personas, que hoy día solo nos pudieron acompañar 2, pero igual la vamos a saludar. Está presente Laura Hernández, ella es hermana de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Luego estaba invitada Verónica Verdugo, que es vocera de la Agrupación Nacional de Presos y Presas de la Revuelta de Santiago I, y ella por temas de salud a último momento no pudo llegar. Y también la compañera Alicia Olea Salinas, que ella es del colectivo El Buen Pastor y ex prisionera política de la dictadura. Como recién me presentaron, mi nombre es María Angélica Cruz, yo soy profesora de la Universidad de Valparaíso, y he venido colaborando con Alicia y otras compañeras en la investigación sobre memoria y la dictadura. Entonces vamos a ir con pasar el micrófono porque preferimos que ellas se presenten antes de entrar a las preguntas y nos puedan contar algo de lo que las convoca a estar hoy día. Bueno, en primer lugar agradecida de que se haya pensado digamos en Mauricio. Yo entiendo que la invitación más que a mi persona es a propósito de Mauricio, el comandante Ramiro. Me parece felicitar además y me parece súper importante estas instancias que nos puedan convocar a reflexionar y poder entregar nuestras visiones y poder compartirlas además con las sensibilidades de las personas que están acá y las que puedan también conectarse, digamos, posteriormente a través de la web a lo que hoy día vamos a conversar. Hablar de la prisión política, en particular para mí, para lo que significa nuestra familia, es súper importante y bueno, entiendo que de ahí lo vamos a conversar un poco más en profundidad. Yo soy médica de familia. Y principalmente a propósito de la situación de Mauricio en estos últimos 20 años, me he integrado a lo que han sido algunos grupos colectivos, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con la lucha por visibilizar su situación, ¿verdad?, su situación injusta de encarcelamiento ayer en Brasil, hoy día en Chile. Al GAM en particular, Grupo de Amigos de Mauricio y otros colectivos que se han formado también a nivel nacional. Y además de eso, a propósito de lo gremial de mi profesión, soy parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de nuestro regional Valparaíso. Eso. Gracias, Laura. La recibimos con un aplauso. Hola a todas y a todos. Soy Alicia Olea Salinas. Soy
sobreviviente de la dictadura. Bueno, soy profesora jubilada, participo en los colectivos del Buen Pastor de Valparaíso, Arpilleras por la Memoria, Taller Memoria Histórica del PRAIS. Y bueno, aquí estoy, pero yo creo que después, para no alargarme, voy a decir eso nomás por mientras. Gracias, Alicia. Bueno, como yo les decía, soy María Angélica Cruz y estoy aquí para moderar, así que voy a contar eso nomás. Queremos partir con una cita de un trabajo que hizo Constanza Vergara como estudiante en práctica en Londres 38, y Constanza, entre otras personas que entrevistó, recogió el testimonio de Guillermo Rodríguez, quien fue prisionero político de la dictadura y estuvo en total 13 años privado de libertad. Y él decía, comillas, la represión actual es nada más que la continuidad de la represión de otros momentos, con nuevas técnicas, aprendizajes, mecanismos. Los aparatos represivos de la dictadura nunca terminaron, solo sufrieron algunos acomodos dados los cambios políticos, pero en esencia son herencia y superación de los aparatos y formas de ayer. A propósito de esta cita de la reflexión que hacía Guillermo, queríamos vincular desde el presente. Nosotros sabemos que hay muchas memorias que le han puesto nombre, que le han puesto figura, que han hecho novelas, que han hecho programas de televisión sobre la prisión política, pero no todas las generaciones saben qué es la prisión política en el pasado y en el presente. Entonces, esa era nuestra primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes o qué creen ustedes que son los desafíos, las preguntas, las maneras de cómo podríamos visibilizar qué es la prisión política en una sociedad como esta? Bueno, en el caso de nosotras, o sea, como presas políticas que estuvimos en espacios de, en este caso, la institución de las Fuerzas Armadas, nosotras éramos muy invisibilizadas como presas políticas porque primero hay un castigo doble, digamos, en este caso cuando somos mujeres, porque no se... cuando eres mujer el castigo es doble, ¿no? Primero porque eres mujer, después porque eres militante, porque eres una resistente, porque somos luchadoras sociales. Pero en este caso yo creo que, no sé si es más complicado en la época, en ayer, ¿no? Porque es más fuerte, fue mucho más dura, y porque las instituciones no están en el momento en que uno está en esa situación, sobre todo en las instituciones como la Armada. Nosotras estuvimos también éramos presas, cuando estábamos en la cárcel era la Congregación Buen Pastor, que también eran cómplices con esta institución, ¿no? Y es complicado, que es muy diferente, bueno, yo creo que no es tan diferente de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, es impune, ¿no? Yo creo que desde ahí no hay quien... es complicado, no sé cómo decirlo, ¿no? Alicia, hay una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando te entrevistamos. Nosotros estuvimos en un proyecto de investigación con diferentes expresas políticas en Valparaíso. Digo el nombre de Alicia porque ella me autorizó a decir su nombre, pero en el relato de ella y de otras exprisioneras aparecía esto de ¿qué hace una mujer como tú en un lugar como este? Que les decía la monjita del Buen Pastor, y eso también se sigue repitiendo a veces cuando toman prisioneras a chicas, a chicos, a chiques. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, ahí está este es el problema de cuando nosotros nos llevaron al Buen Pastor, a la cárcel de mujeres,
una está en una posición totalmente vulnerable, porque, claro, te dicen, pero tú no deberías estar acá, deberías estar aprendiendo a cocinar o haciendo otras cosas, no estar metiéndose en política. Pero una demuestra, ¿no? Tiene que estar demostrando qué es lo que puede hacer o no. Entonces, es difícil, sobre todo el castigo, la tortura, porque es complicado. Gracias. Podemos volver después con el mismo tema, Alicia. Escuchaba muy atentamente a Alicia y en realidad, si bien es cierto, yo no he sido prisionera política en lo físico, en lo estricto, ¿verdad? Creo que todos los familiares de presos políticos en alguna medida lo somos, ¿ya? En el sentido de que igual en aquellos tiempos, porque aquí hay como 3 olas, ¿no? Una podría ser el periodo propiamente del golpe de Estado, ¿verdad? Y el periodo que continúa de eso. Después pensemos en el periodo transicional, ¿verdad? Y hoy día estamos en esta 3ª ola, ¿no? Igual hemos sido parte de la persecución, igual hemos estado al lado de nuestros familiares en llevar este peso de la prisión política, y los que están acá y puedan haber tenido una experiencia similar coincidirán conmigo que al momento de las visitas fuimos tratados igual como eran tratados ellos en alguna medida, por lo tanto también pasamos a ser un poco parte de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en alguna medida, guardando por supuesto el respeto de los que han sido presos políticos, creo también que los familiares podemos sentirnos un poco bajo esa línea. Señalar con respecto a lo que fue la prisión política de aquellos años posteriores al golpe militar, parte de mi familia importante fue perseguida. En ese tiempo era pequeña, pero sí recuerdo claramente los 3 allanamientos que sufrió nuestra familia, nuestra casa, la vulneración primero de militares y después de CNI, las segundas 2 oportunidades, en las cuales solamente en la primera se llevaron a uno de mis hermanos, en las otras hubo oportunidades de, casi como preparados, hubo oportunidad de que ellos pudieran salir antes de que llegaran, ¿verdad?, los chanchos en aquella época. Por lo tanto, vivenciamos claramente lo que significa la persecución política, que también es una parte también de lo que después significa cuando se recrudece y cuando se toma detenido y ocurre la prisión política. Recuerdo claramente haber visitado a mi hermano en aquellos tiempos, haber tenido el mismo trato vejatorio por parte de los carceleros, a pesar de haber sido una pequeña en aquella época, y después ya en el periodo transicional, cuando Mauricio cae detenido, situación similar, y no olvidar que además se crea una cárcel especial para ellos, la cárcel de máxima seguridad. Es el encargado, o en ese tiempo Martínez, ¿verdad?, del Partido Socialista, es el director de Gendarmería, que señala que es necesario tener una cárcel especial, ¿verdad?, con la rigurosidad que tiene la CAS en Santiago, justamente para evitar el que los familiares o sus secuaces puedan transmitir información, ¿verdad?, a las cúpulas políticas que se encuentran en la clandestinidad. Ese es como su relato con respecto a la justificación, porque es necesario tener una cárcel con esas características nunca antes en nuestro país, ¿verdad? Eso involucra inmediatamente el sentido de prisión política, ¿verdad? Porque hoy día ellos señalan, y en aquellos tiempos también, que no eran presos políticos, ¿verdad? Lo venimos escuchando hace rato. Hoy día hay candidatos que no reconocen la prisión política, por ejemplo, de mi hermano, ni tampoco de los muchachos de la revuelta,
Sin embargo, se les mantiene en condiciones especiales que justamente están vinculadas a esa motivación política, porque si no debiesen estar en las condiciones que está el resto de la población penal en nuestro país. Sin embargo, tienen cárceles especiales para ellos, ¿verdad?, con una dedicación especial con respecto a lo que es el propio encarcelamiento, con sistemas especiales para ello. Y creo que eso no lo debemos olvidar y debemos tenerlo súper claro. Hay una ley, además, la ley antiterrorista, que también se dicta justamente en el periodo transicional, ¿verdad?, que justamente apunta a la persecución de los y las chilenas, ¿verdad?, que combaten al régimen o a las secuelas del régimen que sabemos estuvo bastantes años presente posterior al famoso plebiscito y a la vuelta a la democracia enmascarada, ¿verdad?, e impune que ocurrió en los años posterior al término, digamos, concreto de la dictadura. Eso más o menos, creo yo que sigue repitiéndose los mismos, los modus operandi siguen siendo los mismos, el desconocimiento que son presos políticos, ¿verdad? El trato sigue siendo el mismo, hoy día a lo mejor un poquito más visual porque el mundo ha cambiado y nos permite mantenernos más informados. Y me gustaría no dejar de señalar lo importante que tiene que ver en todo esto la solidaridad, ¿ya? Porque eso es algo que marcó además ayer y hoy día, el que nuestros presos hayan sido escuchados, ¿verdad?, y el que hoy día también se siga dando una pelea importante porque ellos estén con nosotros, ¿ya? El que los familiares, en primer lugar, mantener, digamos, erguida esta defensa, esta denuncia. Y por supuesto todas las organizaciones sociales y las organizaciones de los propios familiares que con mucha dedicación, ¿verdad?, y valentía se mantienen vivas y nos vemos marchando, nos vemos permanentemente en acción para defender a nuestros familiares o a nuestros compañeros. Creo que la solidaridad es vital en esta circunstancia y ha sido algo que ha permitido además avances. Ayer muchos avances en el sentido de que esta organización de los familiares de presos políticos justamente fue la que puso en jaque y obligó a que hubiesen bastantes mejoras. Y hoy día también creo que en gran medida el que el tema esté relevado a cómo está en la esfera política, en la constituyente, en todos los ámbitos políticos de nuestro país, tiene que ver justamente por esta pelea importante, permanente y valiente, insisto, que dan los familiares y los compañeros con respecto a nuestros presos políticos. Eso. Gracias, Laura. Otra cosa que les queríamos preguntar, dentro de lo que ustedes contaban, es que a mí como profesora me pasa muchas veces que cuando uno les pregunta a los jóvenes que no son familiares de víctimas de la violencia directa, de la violencia política directa de lo que ocurrió en dictadura, o gente que hoy día tal vez no termina de entender la dimensión de lo que fue la revuelta de octubre, y uno piensa en la dictadura y piensa en violación de derechos humanos, siempre aparece la desaparición forzada, que por supuesto ha sido algo terrible, la ejecución, la tortura. Pero pareciera que la prisión política no tuviera esa misma importancia cuando enseñamos a las nuevas generaciones por qué es una vulneración de derechos humanos y por qué es algo que está tan marcado. Como decían ustedes, hay solidaridad de la familia, pero pareciera que no hemos sido capaces de construir una manera en que se enseñe la educación, en las distintas formas en que los jóvenes se educan, que la prisión política es una vulneración de derechos humanos. Y ahí les quería preguntar por cómo han vivido ustedes algo que a mí sí me han relatado varias expresas políticas y también prisioneros políticos, que tiene que ver con el estigma. Es decir, esto de que a la gente la miran como rara porque fue presa política, o en el caso de Laura, bueno, es la hermana del preso político, entonces algo es como raro y la gente termina imaginándoselo con esa primera situación que ocurre para que después alguien efectivamente sea negado sus derechos humanos, que es la deshumanización, ¿no? Entonces, de imaginar que quien está en presidio político tiene cachito o será algo raro. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, a propósito de lo que contaban de la solidaridad, que muchas veces ocurre en el primer tiempo, pero después es algo que va quedando solo en el grupo más cercano. El tema de cómo socialmente se ve la prisión política, cómo lo han vivido desde la experiencia de ustedes.
de ese estigma o si creen que eso ha cambiado? ¿Cómo lo quieren abordar? Bueno, a ver, en el caso mío fue muy increíble porque cuando uno cumple la condena, bueno, a mí me condenaron a relegación 3 años, me echaban del país, pero yo no me quise ir. Se cambia la ley, el decreto 504, y cambian de extrañamiento por relegación. Y fui relegada al norte y bueno, ahí tú tienes que inventar para que te den pega. Qué sé yo, inventar que andas de vacaciones, cosas así. Pero cuando yo vuelvo acá a Valparaíso, mi intención fue inmediatamente volver a la universidad, terminar mi carrera. Yo estudiaba pedagogía que era Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Pero obviamente que yo lo primero que dije, voy a ir a ver si tengo la posibilidad, ¿no? Pero inmediatamente me dijeron que no, ¿cómo se te ocurre? Usted no debería ni siquiera haberse presentado acá. Bueno, eso me ocurrió muchas veces. Inventar un currículum, qué terrible inventar un currículum del año del 73 al 80 al 79, es complicado. Y eso del estigma es muy complicado. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad a terminar mi carrera, que fue muy bueno, ¿no? Y bueno, y yo para empezar a trabajar como profesora, tú tienes que no decir, ¿no?, que tú eras presa política, porque no lo puedes decir. Pero uno de a poco va como entregando estos tips, ¿no? Yo me acuerdo que a los alumnos en mis horas de clase yo les decía, hablaba de presos políticos, hablaba de cómo las instituciones, incluso el colegio, ¿no?, no te dicen todo, no hablar de libertades o de democracia o que te canten todos los lunes la canción nacional. Entonces, y te obligan, ¿no? Y yo, bueno, ahí yo me daba cuenta y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser tan... la impunidad llega tanto que tú te tienes que anular como persona y después de a poco te vas sintiendo más libre, ¿no? Cuando te organizas, cuando estás con otros o con otras, cuesta mucho. Mira, de los 23 años que estás en la universidad, cuando a mí me detuvieron tenía 23, ahora tengo 71 y sigo ahí, ¿no?, presente, luchando. Yo creo que así uno va, como te dijera, como dice Laura, vamos a seguir solidarizando con los jóvenes de ahora, ¿no?, con los presos de la revuelta, con las niñas, las adolescentes que han sido vulneradas en sus derechos y eso, ¿no? Gracias, Alicia. Laura. Sí, yo creo que hay distintas miradas, evidentemente. Lo que señala Alicia es muy vivencial y probablemente sea un gran porcentaje de los PP, digamos, que han tenido que cursar cómo rehacerse, cómo reinventarse, ¿no? Pero ahí nuevamente ha estado en primera línea, creo yo, el apañe solidario, ¿verdad? Seguramente muchos recibieron la mano del compañero que estaba mejor situado y que pudo entregar esa colaboración, ya sea en ayuda directa o en posibilidad de trabajo, de oportunidades. Recuerdo que mi hermano, en los tiempos de dictadura, fue expulsado en ese tiempo de la universidad y después pasó un tiempo y logró nuevamente, en tiempo de dictadura igual, pero también hubo ahí algunas posibilidades que se abrieron para que nuevamente ingresara en otra universidad, pero siempre estuvo de por medio, digamos, la ayuda solidaria, siempre. O sea, nada es porque uno podría decir debería haber sido el propio esfuerzo, no dio de nuevo la prueba y volvió, no. Siempre fue necesario porque en aquellos tiempos todo era mirado, efectivamente. Así que creo que
Y el tema como familia, yo creo que nunca me he sentido más orgullosa que siendo hermana de Mauricio. Las demostraciones de solidaridad con respecto a lo que él ha vivido y por lo tanto de solidaridad con nosotros, por la familia, infinita. Nos abrazan y es como transmitir y transmítale a él, ¿te fijas? Entonces ha provocado inclusive mucha fuerza en lo que nosotros podemos seguir haciendo. Así que no, creo que también tiene mucho que ver cómo uno se para en la vida, cómo uno, en qué está uno también, y vivenciar aquello. Eso. Gracias, Laura. El otro tema que salió de la preparación de la mesa que ha trabajado con el parque era pensar también el sistema judicial y la justicia desde el presente, que se supone que tiene que ser una justicia ciega, neutra, pero que sabemos que no es así. Entonces el tema que les queríamos también proponer para que ustedes nos pudieran compartir cómo lo viven, es cómo entienden si realmente se puede esperar algo de la justicia, si hay justicia en Chile, si el sistema judicial efectivamente da garantías que no está marcado por condiciones de clase, de edad, de género, porque sabemos que, por ejemplo, en la revuelta se van más presas y presos las jóvenes, los jóvenes, sabemos que es distinto si se toma preso una chica o un chico o un chique, y sabemos también lo que significa el tema de que las cárceles están llenas de personas que han vivido en condiciones de pobreza. No, a las personas que tienen dinero los mandan a tomar clases de ética. Entonces, ¿cómo pensar que el sistema judicial está atravesado? ¿Puede hacerse justicia en el sistema actual? Esa es la pregunta que la mesa preparó también para ustedes. Es difícil decir que ahora hay justicia. No lo hay. Ya se puede ver con la gente que está, los chicos que están presos aquí en Valparaíso, por ejemplo, que yo tenga entendido, no hay ninguno que ha salido, por último, que le hayan revisado que puedan salir en libertad, ¿no? La justicia es clasista que aquí y no responde a lo que debería ser, ¿no? Incluso no hay abogados que se dediquen a los derechos humanos, por ejemplo, acá. Es difícil, ¿no? Yo no creo mucho en la justicia, hay impunidad y no hay salida, no sé. Pienso que hay otras tareas que hay que hacer. Eso no. Comparto plenamente lo que dice Alicia. Creo que lo más probable es que todo lo que estamos acá la compartimos, ¿no? Sí creo que hay algunas luces de algunos, como el juez, ¿no? Urrutia hoy día, que ha estado dando una pelea importante y que ha sido por eso también menoscabado por la propia Corte Suprema y después tuvo que devolverse, ¿verdad?, etcétera. Y abogados de derechos humanos que se han mantenido al lado de los buenos, digo yo, ¿no?, de nuestros presos, también importante. Yo creo que hay y viene una camada además nueva, como ya llevamos en esta historia, por lo menos nuestra familia de 20 años con Mauricio, como que hemos ido reconociendo esas especies media en extinción, pero yo creo que cada día con más fuerza van apareciendo la revuelta y todo lo que tiene que ver hoy día con la juventud, de qué manera se ha empoderado, ¿verdad? También eso trasciende, ¿verdad? En este caso las casas de estudio, etcétera, y esperemos tener nuevas camadas de abogados más sensibilizados que ojalá ayuden a nunca más, ¿ya? Pero indudablemente la justicia es una justicia injusta, una justicia de derecha además, ha sido elegida siempre, y eso es algo que ojalá esta nueva constitución pueda dejar escrito allí, pueda tener un cambio importante en lo que es la elección de los jueces en nuestro país, ¿no? Porque hasta ahora sabemos, pues hay terna, al final elige el presidente o son la Cámara de Diputados, senadores, en donde sabemos que si está correlacionado para allá, siguen saliendo los mismos malos, ¿no? Y por supuesto eso
conlleva a que no se imparta la justicia como debiera ser y que se termine normalizando la impunidad, porque de repente hay juicio en la situación particular de Mauricio, todo para atrás, todo mal, no, en nada avanzamos. Y es como que casi era obvio, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo nos empezamos a acostumbrar y a normalizar esa situación de injusticia? Y para qué decir con la situación de los jóvenes que están presos hoy día a propósito de la revuelta. Muchos de ellos ni siquiera con juicios iniciados, o sea, menores de edad, que en cualquier otra parte del mundo, no sé por dónde está, sea el tiro en la Michelle, dónde está la encargada de derechos humanos a nivel internacional, la ONU, diciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, están preocupados de otros países, evidentemente, lo sabemos. Entonces, con cosas tan brutales como esa, porque puede ser que no tengan un gran maltrato, porque hoy día existe mucha denuncia, se graba todo, etcétera, etcétera. Vieron todo lo que pasó cuando fue, ¿cómo es que se llama? El candidato, no lo voy a nombrar, y que no lo dejaron entrar, y a los muchachos al otro día los tuvieron a todos parados, digamos, un buen rato, ahí formados. O sea, igual se siguen produciendo, digamos, situaciones en este caso, de vulneración. Pero todo se sabe, a diferencia de años anteriores, todo se sabe. Por lo tanto, de a poco yo creo que se va rompiendo un poco el tema, y yo creo que eso también lo van viendo las nuevas generaciones, las que van a estudiar. Así que súper importante dar cabida a aquello y tener esperanza en que podemos tener una justicia, no quiero adelantarme a decir ahora, mañana o después de la nueva Constitución, porque también tienen que morirse un montón antes para que esa cuestión llegue, eso es evidente. Pero tenemos que seguir luchando para que eso sea. Eso. Gracias, Laura. La tercera y última pregunta, que luego vamos a dar la palabra a quienes nos acompañan acá para que también puedan intervenir, es que también preparó la mesa de Derechos Humanos y Memoria, es si ustedes pudieran compartir tanto del presidio político en la dictadura como de lo que han vivido a propósito del presidio que hay, de las distintas situaciones vinculadas a lo que conocemos como presidio político, ¿cuáles son las repercusiones que tiene haber sido preso o presa política y que va a seguir teniendo? Pensando sobre todo que el cuarto conversatorio va a ser sobre el tema de reparación y que en Chile hay una tremenda deuda pendiente, en especial en el presidio político de la dictadura, pero que luego vemos que esto va a seguir. Entonces, a propósito de las medidas de reparación, de lo que se espera de una nueva Constitución, para pensar esa forma de reparación, cómo visibilizar las consecuencias que tiene en la salud. Tú hablabas antes de lo que significa poder no trabajar remuneradamente, lo que ocurre con la familia. Si pudieran compartirnos eso de qué repercusiones tiene la prisión política para las personas a partir de lo que ustedes han vivido. Bueno, el cuerpo te reclama, ¿no? Yo siempre pienso que el tiempo que uno está presa, ¿no? Cuando te tienen incomunicado mucho tiempo, duermes en el suelo y después te vas a la cárcel otro tiempo más, yo creo que el cuerpo empieza a reclamar. Y en el caso es tan fuerte en ese sentido que tu salud se va requebrajando. Cuando uno dice, te reclama cuando tú te presentas a trabajar, por ejemplo, uno dice, tengo toda la vitalidad de hacerlo, pero en algún momento tu cuerpo te dice, oye, necesitas calma. Y como no hay una política de salud o de reparación, ha sido tan mínima. Ahora mismo estaba hablando con Laura. Claro, uno necesita en este minuto una salud. Cuando hablamos del PRICE, por ejemplo, que es un programa de reparación,
que está al debe, no es lo que queremos nosotras o nosotros los presos políticos. Es una reparación pequeña, está invisibilizado, nadie se preocupa del dolor, ¿no? El daño moral, el daño que hasta ahora nosotros no podemos tener una reparación como debe ser, ¿no? Es difícil, siempre lo digo yo, difícil, porque no se ha terminado todavía. Hasta ahora, mucha impunidad. Eso. Sí, yo también pienso que se está al debe. El hecho que Alicia lo señale, evidentemente, y lo más probable por muchos otros compañeros que pasaron prisión política y que evidentemente pueden haber tenido secuelas. Y creo sí que hoy día, más en el presente, creo que, porque pensemos que la mayoría de los jóvenes que hoy día están en prisión política son jóvenes, ¿ya? Creo que lo más dañino o la reparación es casi irreparable, porque tiene que ver con años de sus vidas perdidos en esas cárceles, ¿verdad? Tiene que ver además con un agobio además psicológico de la incertidumbre de cómo sigue esto, ¿verdad? Y de saber que no tienen justicia, que no se avanza, ¿verdad? Sobre todo en la juventud, que quieren las cosas ahora. Entonces, sabemos de ideación y de intentos suicidas justamente de jóvenes que han pasado estos últimos 2 años en prisión sin tener una claridad de lo que con ellos sucede. Eso es un daño más, por eso señalo que es un daño más psicológico, al margen de que evidentemente pueden existir casos, y lo más probable es que los haya, de muchachos que estén con alguna situación propia de salud, ¿no? Y con respecto a lo que señala la Alicia, claro, aquellos que estuvieron presos en aquellos años, que sufrieron, ¿verdad?, la tortura, porque sabemos que en ese tiempo era bastante horrible y además en la máxima impunidad. O sea, eso todos sabíamos, pero todos sabían, ¿verdad? Pero igual era negado, igual nadie me refiero dentro de las autoridades, inclusive después de la democracia, se forman, ¿verdad?, algunas instancias para buscar esa reparación, ¿verdad?, y se ejecutan a través, por ejemplo, el PRAIS. Pero sabemos la salud pública de nuestro país, lo sé desde dentro, el debe que tiene en general con nuestra sociedad, y con mayor razón este grupo que pasa a ser ya también medio en extinción, y lamentablemente porque son compañeros que ya por su edad, por los años que han transcurrido, se están yendo sin lograr esa reparación y esa justicia real, por lo entregado y por lo vivido y por la vulneración de sus derechos en aquellos años. Gracias, Laura. Les voy a avisar, mientras yo le hago la última pregunta, que tenemos unos papelitos para que puedan escribir sus preguntas, que no sé quién los va a ir pasando, ahí nos van a ayudar. Entonces, la idea es que, acá están, que puedan escribirlo para luego compartirlas y que podamos alcanzar a contestar la mayor cantidad de preguntas en lo que se esperó. Mientras ellos escriben y ellas escriben, yo les quería preguntar cómo ven el tema de la organización. Antes hablaba de solidaridad, pero también de la organización de los colectivos en los que ustedes están, tanto como familia, el Buen Pastor, y cómo ven el lugar que tienen esos colectivos en la visibilización de que no sea parte del olvido social el tema del presidio político, tanto del pasado como de las dimensiones del presidio que continúa, tanto en el caso de Mauricio como de los nuevos y nuevas presas. Tú estás en el Buen Pastor, entonces si nos pudieras compartir para la gente que no lo conoce. Nosotras, cuando entramos, nos llevan a la cárcel del Buen Pastor, la congregación Buen Pastor, es una congregación que a nivel latinoamericano están todos los países, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. Bueno, nosotros queremos rescatar un poco el sitio de memoria, que cuando la cárcel estaba en Valparaíso, en el centro, en calle Van Buren, y nosotros estamos
rescatando esa parte, ¿no? A pesar de que estas monjas no niegan que tuvieron presas políticas en las cárceles, tanto así en Santiago como en Valparaíso, San Felipe, Quillota. Ellas niegan que nosotras estuvimos en la cárcel. Y el colectivo Buen Pastor se ha dedicado más que nada a trabajar lo que necesita memoria. Y se hizo una exposición muy buena acá en la cárcel, en el parque, y ahí trabajamos con el parque. Bueno, y también las organizaciones como Arpilleras por la Memoria también es un colectiva en que trabajamos en lo que es la memoria, los sitios. Y bueno, la solidaridad entre todas nosotras es muy, ¿cómo te dijera? Estar ahí con la otra, ¿no? Y eso es bueno. Y el otro colectivo, el taller de memoria histórica que trabajamos con al alero del Price, eso. Creo que el tema del momento actual y que tiene que ver con lo informatizado, etcétera, todo el tema de las redes sociales, indudablemente que ha facilitado, y voy a hablar hasta el estallido ya, la efervescencia un poco de lo que son los colectivos distintos, la juventud sumándose mucho más, ¿verdad? Bueno, después nos cae todo el tema de la pandemia, donde como que nos retraímos un poco todo y volvimos como un poco a encapsularnos, ¿no? Tratar de cuidarnos nosotros y nuestra familia, bueno, y también el Estado ahí con cuarentenas, ¿verdad? Y evidentemente que tiene una intención sanitaria, pero a su vez ayudó mucho a detener, ¿verdad? Lo que era toda esta efervescencia con respecto a los distintos colectivos, a las distintas instancias, ¿verdad? Con respecto a la lucha, ya sea por aquellos prisioneros políticos que se fueron gestando después de la revuelta, y también vinculándonos, digamos, para nunca más o para revitalizar algunos espacios. Desde que Mauricio llega a Chile, por ejemplo, se revitalizan muchos colectivos a nivel nacional y reaparece también mucha solidaridad, pero principalmente hoy día a través de redes, ¿verdad? Colectivos de memoria, grupos que se mantienen unidos más que en estos espacios a través de, ¿verdad? de estos grupos Instagram, Facebook, etcétera, que permite también, o sea, de repente para aquellos que ya somos pasados de cierta edad es como enredoso. Yo personalmente no tengo mucha afición con aquello, sin embargo creo que es necesario porque los jóvenes y son los que hoy día la están un poco llevando allí donde hay que estar para lo que hablamos al principio, ¿no? La memoria, cómo traspasamos la información, la experiencia, lo importante que es la solidaridad y cómo eso se conduce de la mejor manera para lograr los objetivos. Creo que hay que estar allí también, eso es súper importante. Gracias. Lo que cuenta la Laura yo creo que es súper importante porque en las investigaciones o en las teorías que hay de otros países sobre cómo se transmite memoria, siempre se ha encontrado que la historia oral es como la que la va transmitiendo, ¿no? Y el problema es que en Chile nosotros la historia oral queda en las familias que tuvieron alguna experiencia de violencia política más directa. O sea, si yo tuve una abuela, si tuve una mamá, entonces yo voy a saber. Pero si uno no estuvo en esa familia o no tuvo estar en la suerte de algún colegio emblemático que habló de esto, no sé, acá en la región, por ejemplo, Winter Hill habla de esto, pero lo común es que quien no lo vivió de manera directa no lo escucha y no lo conoce en ninguna parte. Entonces, si no tienes una transmisión oral, no te enteras. Pero desde que aparece el tema de las redes sociales es distinto. A mí me tocó hacer investigación con jóvenes que no tienen ninguna experiencia y ellos pueden ir y buscar. Entonces pueden poner en el Google presos políticos, pueden poner Buen Pastor. Entonces ya no depende solo de que su familia, porque los cabros no tienen la culpa de la familia que les toca, no depende de si le quisieron contar o no le quisieron contar, y por eso lo que se llama el ciberactivismo es tan importante y los lugares de memoria en la red, porque van a permitir que no dependa solo de algo tan privatizado como es la familia, que podamos continuar con el tema de la transmisión entre generaciones.
No sé si hay pregunta. Gracias. A ver si entiendo la letra. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿crees que existe una similitud entre los presos políticos de los 80 y los actuales, empezando por la edad? Para Laura en la pregunta. Bueno, la similitud es la condición de preso político, ¿verdad? El trato que recibieron los presos políticos de aquellos años 80 estaba partiendo, ¿no? Hoy día es como un bis, es como una réplica de lo ya aprendido, en este caso por las fuerzas opresoras y por esa justicia injusta de la que hablábamos recién. Y el tema creo que hay mucho ahí similitud. Y después el tema de la solidaridad, de qué manera en aquellos años la importancia, que lo decíamos delante, ¿no? de los juzgados, de los familiares, ¿no? De qué manera la orgánica de defensa, de visibilizar esta situación en aquellos años, en ese tiempo con mucha valentía, vuelvo a insistir, porque estábamos bajo una dictadura, a diferencia de hoy día, que un poco ya vemos lo que ha sucedido, ¿no? Y hoy día también, pues hoy día hay una gran fuerza en lo que son las organizaciones de familiares. Entiendo que hay varias organizaciones que es parte de las relaciones humanas el que tengamos diferencias, ¿verdad? Eso también hay que reconocerlo, y es lamentable, pero yo creo que igual suma. Mientras más orgánicas hay, que este no piensa, que este no mira a este otro, que este dijo, da lo mismo. Yo creo que todo en definitiva suma. Yo creo que hay más similitudes, porque claro, alguno podría señalar que aquellos de aquella época, de la época, digamos, de los 80, eran militantes, ¿no? Había una convicción mayor, pero creo que los presos de la revuelta son los militantes de este siglo XXI, nada más que eso. O sea, eso ha cambiado. No creen en los partidos políticos y yo los felicito porque no crean en eso, ¿verdad? Y por querer luchar por un mundo más justo, sus formas de lucha podríamos entrar a discutirlas, ¿verdad? Pero igual hay un mismo norte, ¿no? Terminar con la inequidad, ¿verdad? Terminar con la injusticia, con la desigualdad, con la falta de oportunidades para esa juventud que no tiene mucho horizonte. Entonces, en el fondo, o lucho por lo mío o me estanco en el narco o en la propia delincuencia, porque tampoco el Estado es capaz, o la sociedad o el neoliberalismo da mayores posibilidades de generar otras cosas. Yo creo que es una militancia de este mundo. A eso quiero llegar un poco. Ali, ¿usted cómo lo ve? ¿Hay similitudes con los presos de los 80 y los presos actuales? Bueno, yo soy presa del 74 al 71, pero sí, hay una similitud igual que nosotras. Claro, tiene razón en ese sentido la Laura, en el que en la época cuando el 73, mismo 11 de septiembre, 73 o 12 de septiembre, empezó a caer mucha gente, el presidente de la Junta de Vecinos, o el de la JAP, o el dirigente sindical, que ya lo tenían visibilizaban, ya las tenían en la lista, porque ya no, aquí en Valparaíso por lo menos ya había mucha gente que la tenían en unas listas negras, ¿no? Uno decían en el pedagógico que ya estaban todos ubicados, pero también había mucha gente militante, ¿no? Que eran, sobre todo la gente, los grupos que empezaron a caer, por ejemplo, el 74, 75, del MIR, por ejemplo, MIR 1, MIR 2, MIR 3, porque iban cayendo, pero esos eran militantes. Claro que era mucho más diferente que los chicos, los jóvenes de los 80, porque también hay como una diferencia en el sentido de que a mi padre, por ejemplo, lo fueron a detener el 20 de septiembre porque era de la FENAT y ya lo tenían listo, con la hojita lo fueron a buscar. Claro, uno cayó de otra manera, ¿no? Diferente. Pero eso. Gracias. Otra pregunta dice: ¿cuál debería ser la exigencia a las nuevas instituciones que se deriven de la constituyente? Para las dos.
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál creen que son las exigencias que habría que hacer a las nuevas instituciones que surjan de la Constitución? Con respecto a la justicia. A la justicia, al presidio político, a los presos de la revuelta, al tema de la justicia en general, lo que ustedes quieran. A lo mejor lo quiere complementar la persona que hizo la... No lo entiendo mucho. Dale, Mari. Me refiero a cómo ven ustedes a los policías, a la justicia, a las instituciones que debieran surgir. Desde la nueva Constitución, digamos. Bueno, tendría que ser muy diferente a la que tenemos ahora. Una policía más involucrada con el ciudadano, ¿no? Con uno mismo. No sé, totalmente diferente como la que tenemos ahora. Totalmente. Bueno, de hecho, complementándolo de Alicia, de hecho ya se habla del tema de la refundación, ¿no?, de Carabineros, y bueno, vimos a la fuerza, vimos a los milicos también, a nosotros aquí vimos a los marinos también en la calle para el tiempo de la revuelta, así que yo lo extrapolaría a todas las Fuerzas Armadas. En realidad ellos debiesen tener, digamos, en primer lugar una pasada por psicólogo y todo eso para saber de qué manera reaccionan ante esto otro. Creo que eso sigue faltando, pero un psicólogo que sea para este lado, para el lado del pueblo, porque yo creo que pasan ciertos filtros, pero para el otro lado sabemos dónde están ellos estudiando además, ¿no? Cuál es la América, etcétera, etcétera. Ahí tiene que estar puesta la mano para asegurar que efectivamente sean instituciones para nuestro pueblo, ¿ya? O sea, para defender a nuestro pueblo, y no al revés, ¿ya? Y lo otro es absolutamente derogar la ley antiterrorista, es una ley absolutamente que viola los derechos humanos, ¿verdad? Que impone más rigor, ¿verdad? En las condenas y justamente para la persecución de los luchadores sociales, ¿verdad? Eso lo tengo súper claro, lo tenemos claro, ¿verdad? Pero lo tengo además súper claro porque mi hermano está justamente condenado por la ley antiterrorista, y eso implica que dobla o aumenta en años y en calidad además de su propia detención, ¿verdad? Por lo tanto, y los muchachos hoy día también, pues hay muchos que se le está aplicando la ley antiterrorista ante delitos que yo no quiero entrar aquí a que son menores o son mayores, no, simplemente no se condicen si entramos en una comparación, por ejemplo, de delitos que pueden ser no de quemar ni de hacer un daño a la propiedad, pero sí que nos han hecho un daño a toda nuestra sociedad, pues, o sea, la colusión, ¿verdad? El fraude de las distintas ramas de la Fuerza Armada, porque hoy día ninguna se libra, todas han defraudado, ¿verdad? Por lo tanto, ley pareja, no, como dice el dicho, no es dura. La ley antiterrorista, la elección, además de lo decíamos delante, ¿no?, la elección de los jueces, de qué manera la justicia se establece, ¿verdad?, los poderes dentro de la justicia, creo que también es importante. Y el tema de privilegiar y la transparencia para evitar las colusiones, pues evitar ahí que esté el dinero de por medio, los intereses de por medio, de qué manera se asegura realmente esa transparencia que existe en el mundo, en otras partes esto no se daría y estaría penalizado. Por lo tanto, no es algo con lo cual tengamos que seguir viviendo, en otras palabras. Yo quisiera agregar, si me permiten, algo que escapa, que no solo afecta a los presos y a las presas políticas. Yo creo que nosotros tenemos que exigir a la nueva Constitución otra manera de entender el castigo. Es decir, no puede ser, y estoy pensando en los presos comunes, que las personas que están privadas de libertad por un delito estén en condiciones infrahumanas. Ustedes escucharon cuando a la DIN se le ocurrió que había que sacar las visitas de pareja, que no tengan derecho a la educación, que los jóvenes que están presos y presas no pueden estudiar efectivamente en la universidad, pudiendo, si hemos podido estudiar por Zoom, bueno, también se podría estudiar desde la cárcel. Es decir, las condiciones, en todo tipo hay una dimensión política de la cárcel que va más allá de los prisioneros y prisioneras políticas, sino que la politización de la cárcel supone mirarla desde otro lugar. Y el encierro en general, porque uno dice la cárcel, pero también tenemos las cárceles de niños y niñas, es decir, el drama del cename es otra manera de entender. Entonces creo que esta sociedad tiene que pensar
cómo avanzamos en la prevención y no solo en, digamos, en esta cultura del castigo, donde queremos que todo lo peor de lo peor de lo peor le pase a alguien que esté prisionero, ¿no? Y eso es algo que aprendemos del presidio político, a politizar el espacio de la cárcel. Y tiene, disculpa, y tiene eso que ver también con la mirada de la reinserción real, ¿no? Un país se ve y se muestra al mundo justamente por cómo trata a sus presos. Así es. Eso está descrito, ¿verdad? A los que se supone son lo peor de la sociedad, ¿verdad? Porque llegan a ser presos. Pero el tema de la reinserción, que realmente sea algo sólido, un actuar real, y no hoy día que está en un papel y que estudian algo, algunos, que no sé qué, sino que sea algo real, que sea medible además. Y porque Chile además se llena cada vez más de presos y presas, y sabemos quiénes caen presos, pues no todos caen por igual. Última pregunta. ¿Cómo creen ustedes que podemos transmitir mejor la memoria y sensibilizar en función del respeto a los derechos humanos a las nuevas generaciones? ¿Tendrán que ser nuevas formas o cómo lo ven para las dos? Bueno, yo pienso que primero en los colegios, ¿no? Yo creo que deberían haber una asignatura con historia, por ejemplo, educación cívica, y ahí hablar de derechos humanos. Yo creo que desde el colegio, desde muy pequeño, yo creo que eso sería interesante, y que yo creo que en las universidades, bueno, en todo, desde pequeño, hablar de derechos humanos. Y que se cuente la historia, no la parte de la historia que le conviene al régimen o al gobierno de turno, que se cuente la historia, tener esa posibilidad, como dice la Alicia, que nuestros jóvenes aprendan no solamente de Arturo Prat o de la batalla de Maipú, no sé, me estoy acordando de lo que me tocó estudiar en aquellos años en plena dictadura, ¿no? Que conozcan nuestra historia reciente, además, porque es necesario, o sea, y esa pelea eso es una pelea efectivamente contra el negacionismo, porque el no querer mostrar lo que ocurrió en el fondo es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y esto de la reivindicación de los lugares de memoria también es muy importante, porque también nos situamos en una ciudad donde tenemos, no sé, pues ex casas de CNI, centros de tortura, bueno, tenemos el buque Escuela Esmeralda que no puede ser que siga funcionando a pesar de las funas que ha tenido, bueno, la estatua de Merino, para qué decir, etcétera. Todos esos espacios igual nos han permitido visibilizarlo al momento de que se hace esta denuncia, evidentemente, pero debieran ser espacios además de entrega de información, ¿verdad? En el sentido de que aquí se torturó, aquí existió esto, ¿verdad? Y para que nunca más, porque es lo que se hace en el mundo desarrollado, pues, si, en los países en Europa no se niega el nazismo, todo lo contrario, ahí está a la vista para que se vea lo que ocurrió y para que nunca más es necesario que todos lo conozcan. Eso. Sí, y yo agregaría por la experiencia en la universidad que de verdad es esta generación de estos jóvenes las que más están preguntando. Tal vez yo tengo 50 años, yo crecí en dictadura, mi generación, si no le tocó de cerca, no preguntaba mucho. Pero suelen ser los nietos, en Alemania también ocurrió, no son los hijos y las hijas los que más preguntan, como generación me refiero, pero sí los nietos y las nietas. Y ahí tal vez ellos han tenido formas muy novedosas con el arte de poder hacer que la memoria sea un patrimonio de todos. Yo creo que eso sí que es importante para la nueva Constitución, que la memoria no es solo el dolor y la víctima, que es muy necesaria, porque tampoco se trata de negar que aquí hay víctimas del terrorismo de Estado, pero que esta sociedad entera ha vivido un proceso que nos ha dejado en lo que estamos. Entonces el derecho a la memoria tiene que ser un derecho colectivo. No sé si hay algo más, porque nos queda un poquito de tiempo, que alguien que no se haya atrevido con el papelito quiera agregar o decir. Sí. Yo, compartiendo todo lo que han dicho sobre la prisión, quiero aportar del punto de vista como está el hermano de mi hermano fue preso político, y estando en prisión lo sacaron de la cárcel y lo mataron junto con 16 personas, 15 personas. Y en ese tiempo decíamos
y todavía que los presos son los rehenes del Estado imperante o del sistema. Y en este caso eran los rehenes de la dictadura. Y cada persona que tenía un preso político, estábamos todos pensando qué nos van a decir mañana, si los van a matar o se les van a morir en tortura. Y de hecho, una enorme cantidad de detenidos desaparecidos estaban amigos míos que estuvieron en la cárcel o en lugares de tortura y después no aparecieron nunca más. Entonces yo creo que también la prisión política tiene ese toque de me hacen algo a mí, yo mato a todos estos gallos. Me hacen algo como lo hicieron en reiteradas oportunidades en dictadura. Y creo que eso de la prisión política es algo que debe la sociedad en su conjunto, del tipo de sistema que haya. La prisión política tiene que desaparecer, porque es un castigo a la persona que no está de acuerdo con ese sistema, sea cual sea. Y ese es un castigo para la sociedad. En este caso, por ejemplo, para los que éramos allendistas y combatíamos y pensábamos que había que tener un aparato que protegiera, un aparato armado que protegiera, de hecho, de que protegiera para que no pasara lo que pasó. Porque lo vimos el otro día, cómo se mantienen las ideas más represoras, más de derecha, iguales como el 73, con la película con el documental, en el que ha quedado la escoba, porque como que creen de que la gente no cacha de que hubo asesinatos de gente, todo por parar un gobierno que quería la riqueza para el pueblo. Esa es la cuestión más terrible, porque aquí no se trataba de que éramos terroristas, que teníamos armas, no, ellos estaban cambiando un país. Entonces, la prisión política es siempre represión, es siempre matanza, es siempre un castigo, es siempre el miedo de los familiares que los maten. Entonces, es un castigo colectivo. Y yo, que no soy muy vieja, pero tampoco soy muy joven, cuando estaban presos mi familia, porque no solamente tomaron preso a mi hermano, también tenía hermanas que trabajaban en los liceos, qué sé yo. Entonces, siempre hay un castigo impuesto y que dura hasta, digamos, por ejemplo, yo tengo un cuñado que le encontraron un infarto cuando lo estaban torturando. Entonces, quedan huellas, como decía la Alicia, quedan huellas tanto psicológicas como físicas. Y eso es el miedo a que, por ejemplo, a él tomen preso a su hijo, lo torturen, o a mí que tomen a mis nietos, que son más, están también preguntando y todo. Entonces uno piensa, pucha, se van a llevar a mi nieta. ¿Qué hacen los pacos? La manosean, todo eso involucra la prisión. Y eso es una cuestión que debe cambiarse de raíz, porque yo creo que esta sociedad de hoy día, con los cabros que salieron, se está normalizando, pero hubieron años, ya en democracia, en que estábamos sumidos en una especie de delirio, en que de nuevo hubiera un golpe de Estado. Cuando los golpes de Estado se dan, ¿cuánto? Hay necesidades económicas de los ricos. Entonces yo creo que la prisión es algo tremendo, la prisión política, porque te obliga a quedarte callado, aunque veas a tu lado las atrocidades más grandes, pero por miedo a esa prisión, a la tortura. Entonces la gente está tranquila, sin levantar la voz. Y yo admiro mucho y quiero mucho a Alicia, y sé que ella vivió una prisión que, como ella dice, nadie sabía. O sea, no, ¿cómo van a haber mujeres? ¿Cómo van a...? Aquí no hay mujeres, no hay presas políticas, no hay, y hay detenidas desaparecidas.
hay de todo lo que está, lo que vivimos en los años de dictadura y lo seguimos viviendo. Gracias. La última pregunta que tengo es, ¿cuál es la importancia de la comunicación pública de las violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo lo ven? Pero tenlo el micrófono ahí. ¿Cuál es la importancia De la comunicación pública de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, tiene gran importancia porque permite visibilizarla, ¿no? Y ojalá visibilizarla desde nosotros, desde los familiares, desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, de lo que está ocurriendo. Porque del otro lado es cuestión de ver los noticieros hoy en día como te la muestran, ¿verdad? Y como mostraron muchas veces las protestas sociales, ¿no? Mostraban justo la parte más escabrosa y que uno dice, mejor ni miro eso, ¿no? Sin embargo, por eso mismo es necesario que seamos nosotros los que contemos y para eso es necesario estar también organizado, pertenecer a algún colectivo, algún grupo, interiorizarnos de las redes, porque ahí uno tiene posibilidad, inclusive medio anónimamente muchas veces, de opinar. No necesariamente uno tiene que de tener una gran connotación en lo personal, ¿verdad? Cualquier persona opina en las redes, el Twitter, qué sé yo. Yo siempre invito a eso, a pesar de que no lo utilizo mucho, para ser cierta, pero yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando, porque esos son los espacios hoy día donde se debate en nuestro país. Ahí están las ideas, ¿no? Y si queremos llegar a esa juventud que puede ir decidiendo cosas, yo creo que es importante que ellos se estén enterando no solamente lo que está, bueno, a pesar de que ellos están vivenciando además estas mismas mentiras, ¿no? Pero para aquellos que hoy día, por ejemplo, vieron la batalla de Chile y como que develaron una verdad que yo no sé qué pasó todos estos años, que para dónde miraron estos casi 50 años, más de 50 años ya, o sea, nunca, quiere decir que vivieron en un mundo de bis y pap, o sea, es raro pensar que haya gente que hoy día diga, ¿es verdad que desde la sede de la democracia cristiana salieron balas? O sea, están callados ahí, y eso ocurrió. Bueno, yo creo que las redes sociales son las más efectivas con respecto a la comunicación. Felizmente hay algunas radios que son alternativas y ahí uno puede comunicar, ¿no? Yo digo que los mismos colectivos, las mismas organizaciones sociales, bueno, y hay que preparar unos buenos diarios alternativos también. Y bueno, y la televisión, UPLA TV se tiene que poner con las pilas para que salga al aire. Estoy pensando que a lo mejor la pregunta, y me corrige la persona que la hizo, a lo mejor se refería a la denuncia judicial, que también es importante porque muchas veces es una lata, sabemos que no hay justicia y como que se tiende un poco ahí a quedar en las redes nomás, por ejemplo, cuando realmente igual hoy día hay organizaciones que acompañan, ¿no? Que acompañan estas denuncias. Yo creo que evidentemente visibilizarlo también en la propia justicia, aunque es lenta y sabemos todo eso, pero igual es importante. Puede. Cortito porque estamos cortos de tiempo, pero dele hermano. Quiero entregar un saludo al parque por el ciclo de conversatorio, de charla, creo que es muy necesaria y ayuda precisamente a todas estas categorías que se han estado discutiendo y presentando aquí. Y también quiero entregar a nombre de nuestra agrupación de familiares de ejecutadas y ejecutados políticos, detenidas y detenidos desaparecidos de Valparaíso, un saludo a Laura, a Lali, que siempre estaremos apoyándola, solidarizando con Mauricio, y lo mismo a Alicia ahí, que nuestra organización o agrupación ha estado en esta pelea tan difícil, tan compleja y tan asimétrica, pero hay que seguir aquí. ¿Puedo decir dos frases? Mira, yo creo que hay que entender una cosa: el capitalismo, que es el modo de producción en que vivimos los chilenos, sobre todo
el capitalismo salvaje o neoliberalismo es violador de todos los derechos humanos por su esencia, explotador, abusador, acosador. Y sobre los presos políticos primero los criminaliza, la protesta, la manifestación, y después los categoriza como terroristas, violentistas, y los únicos violentistas han sido ellos en la historia de Chile. Masacre hay para más de 100 masacres del pueblo de los trabajadores. Lo otro, que ese modo de producción crea una superestructura social y una conciencia. Los medios de comunicación están en manos de ella, la industria, la fábrica, el agua potable, el mar, las minas, y para proteger todo ese poderío económico financiero crean un andamiaje jurídico, legal, carcelario, policial, fuerzas armadas, para no perder el poder ni los privilegios. Y si la Constitución no ataca el modo de producción, el neoliberalismo, no se va a cambiar mucho la superestructura. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro, porque ninguna Constitución cambia la realidad, ninguna. Solamente cree el marco jurídico en que se puede cambiar, y el que la cambia es el pueblo, los trabajadores, los jóvenes, los medioambientalistas, los feministas, la diversidad sexual. Toda la diversidad es la que cambia la realidad, y la Constitución es el marco jurídico. Pero si no se organiza, eso es papel muerto, mojado. Y lo último, creo que cuando uno habla de la memoria, siempre, no es una crítica por si acaso, sino que hay que tener en cuenta la contrapartida de la memoria, que es el olvido. Y cuando hablamos de la verdad, nosotros que peleamos por la memoria, la verdad y la justicia, la reparación, la reivindicación de nuestros familiares asesinados o hechos desaparecer, nos olvidamos de las contrapartidas. La memoria tiene una contrapartida que es terrible: el olvido, el negacionismo. La verdad tiene otra contrapartida que es la mentira, es la falsedad, y la justicia tiene la impunidad. Y cuando ellos tratan de violentistas, de delincuentes a nuestros familiares, nosotros tenemos que reivindicarlo, y ante el negacionismo tenemos, no sé cómo se le llamaría lo positivo, afirmativismo podría ser, pero es que la lucha es muy difícil y hay que atacarla, yo creo, por todos los flancos. De lo contrario, ellos van a seguir dominando y van a seguir con prisión política, con tortura, con desaparecidos, ejecuciones. Esto ha existido en todas las épocas. Uno cuando lee la historia, ve aquí en Valparaíso se han fondeado profesores en el mar, a un profesor aéreo en otra época, y nunca más apareció, y todos saben. La prisión política, los destierros. Cuando se formó la Sociedad de la Igualdad en 1850, Santiago Arte y Francisco Bilbao los tomaron presos y los mandaron a la isla de Juan Fernández. Entonces, la clase dominante usa muy bien su poder y sus privilegios, y quien atenta contra ellos se transforma en, no es preso político, es delincuente, es violentista, el que lucha por la justicia social. Es un delincuente. A los mapuches, por ser mapuche, es delincuente, es terrorista. Eso no está en ninguna ley, en ningún código, pero está en la cabeza de los jueces, de los militares, del gobierno. Está aquí metido. Decir mapuche es sinónimo de delincuente y de terrorista, porque quieren recuperar lo que tanto le robaron, le usurparon. Y yo creo que esa conciencia ellos la crean para mantener ese poder y ese privilegio. Contra eso yo creo que hay que organizarse, hay que luchar y jamás ponerse de rodillas. Dicen que de rodillas el enemigo se es más grande.
Entonces, Además. creo que esto ayuda muchísimo a crear conciencia para tratar de cambiar este país tan injusto, uno de los más desiguales del mundo. Gracias y le reitero la solidaridad a las compañeras y las felicitaciones al parque. Gracias. Gracias a usted. Yo quería decir algo antes que de por terminado, que antes había una pregunta que decía cómo, ¿verdad? Cómo traspasamos, cómo mantenemos la memoria. Bueno, aquí tenemos un libro abierto, el compañero Morris, un ejemplo además para no solamente para nuestra región, para nuestro país, en la defensa de los derechos humanos. Yo saludo que él esté acá, un abrazo ahí. Cuando digo es un libro abierto de verdad, ojalá pudiera estar en muchas actividades donde pudiera ahí conversarnos y lo ameno, pero además con su relato. Yo lo felicito y se lo agradezco. Yo también quería un segundo saludar a todas las... Bueno, aquí hay una compañera, Leslie, que estuvimos presas juntas en el Buen Pastor, la Meche, son presas políticas. No sé quién más está, la Alicia Zúñiga no vino. La Silvia Marcela, por supuesto. Quiero saludar a mis compañeras, reivindicarla, porque siempre se habla los presos políticos y no las presas políticas. Así que en nombre de ella saludar a todas las presas políticas y a las de ahora, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias por el espacio de quienes han venido hoy día a compartir su experiencia. Para los que nos vean después, estamos disputando las fiestas nacionales del 18 de septiembre, porque el día es 16. No estamos en el supermercado comprando el pedazo de carne, estamos reflexionando porque todos los que estamos aquí presentes y todos los que vienen a escucharnos tienen una convicción que esto se hace entre todas. Entre todos y entre todes, y por eso que es tan importante estar en lo colectivo, en lo común, con nuestros afectos políticos, que están aquí puestos entre todos. Así que muchas gracias a mí por invitarme al parque y nos damos un aplauso para